Muy buenos días, mis queridos hermanos. Estamos muy contentos de que acabamos de terminar de comenzar a leer el primer capítulo de la primera epístola del apóstol Pedro. Es más que emocionante y conmovedor para nosotros este estudio. Este primer capítulo imprime en nosotros el gran impacto de que el Dios vivo y verdadero haya descendido en forma de hombre para morir por nosotros y así entregarnos por medio de la fe la vida eterna. En este primer capítulo vimos cómo el apóstol Pedro le da un mensaje a todos los expatriados allí mencionados, pero también nos los da a nosotros hoy. Este mensaje es de vital importancia para nuestro crecimiento. Los primeros cristianos nunca tuvieron una Biblia como nosotros la tenemos hoy. Ellos nunca vieron la compilación del Nuevo Testamento. Solo tenían el Antiguo Testamento y algunas notas de lo que se construía para el Nuevo. Pero ellos sí le dieron el peso a la enseñanza que contenían estas palabras. Hoy día, el facilismo de nuestra era hace que por el hecho de tener la Biblia tan fácilmente en el celular, perdamos de vista la importancia, el peso y la eternidad impresa en ella. Este primer capítulo de la primera epístola de Pedro es una verdadera joya en la que el apóstol anima a cada creyente a perseverar en la fe que es en Cristo Jesús. Pedro les recuerda que ellos y nosotros tenemos una esperanza viva y que tenemos una fe tan poderosa que va a permanecer para llevarnos a la vida eterna. Pedro les anima y nos anima a perseverar a pesar de las diversas pruebas por las que deberemos pasar para obtener allí el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. El privilegio de la iglesia actual ha sido de tal envergadura que Pedro nos recuerda que los profetas investigaron diligentemente sobre esta salvación y aún los ángeles anhelaban mirar estas cosas. Pero la gracia fue destinada a nosotros, es decir, a la generación posterior a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Dios, a través de esta epístola, nos hace un llamado a llevar una vida santa, abandonando la vieja y pasada manera de pensar y abrazando la nueva vida en Cristo Jesús, que solo tenemos por su vida, muerte y resurrección. Finalmente nos recuerda que solo de Él es la gloria y que solo su palabra permanecerá para siempre. Pero además de esto, en esta epístola vemos que el apóstol Pedro nos anima a conquistar varias áreas de nuestras vidas. La primera de ellas es que debemos lidiar con el sentimiento de vivir como expatriados y no aferrarnos a la vida terrenal. Jesús, en la oración que hizo en Getsemaní, que leemos en Juan capítulo 17, versículo 14, dijo: Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Allí Jesús claramente les dice que ellos no pertenecen a este mundo, porque Jesús es del reino de los cielos y la iglesia, es decir, nosotros, somos conciudadanos de ese reino. Un segundo aspecto que debemos considerar para conquistar es que debemos ceñir nuestros lomos del entendimiento. La iglesia debe ajustarse a una nueva forma de pensar. Ellos deben empezar a sustituir sus vanos pensamientos
por la luz de la palabra de Cristo Jesús. Es el caso del joven rico que leemos en la Biblia, como lo llama la Escritura, que creía que cumplía con la palabra, porque entendía los mandamientos de una forma externa. Pero Jesús le pide que se despegue de sus posesiones, que no solo se refieren a las posesiones físicas, sino a todo el conocimiento que él había adquirido y se haga pobre en espíritu, para que llegue a ser sabio según la opinión de Dios. Una tercera área que debían conquistar es que ellos debían saber que atravesarían diversas pruebas. Abraham fue probado en su fe y obtuvo la bendición de toda su descendencia. Ana, siendo estéril, fue probada y orando dio luz a Samuel. Pablo tuvo su propia tribulación persiguiéndolo, siendo también sometida a prueba su fe. Aún, cada creyente debe atravesar por diversas pruebas para que, sometida a prueba su fe, siendo mucho más preciosa que el oro, como dice Pablo, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Un cuarto aspecto que se debe conquistar es que después de haber renacido, ellos deben ser santos en toda su manera de vivir. Ellos ya han sido apartados por Dios, pero ahora deben obedecer al Señor. Él los ha rescatado de una vana manera de vivir. La iglesia ahora conoce que Cristo tiene propósitos eternos para cada miembro y aún para la iglesia en conjunto. Ellos deben conducirse con temor reverente en todo el tiempo de su peregrinación. Y un quinto aspecto que podemos mencionar es que cierra Pedro su primer capítulo de la primera epístola recordando que la gloria solo le pertenece a Cristo. Ellos ya no deben gloriarse en sus propios méritos, solo en la obra de Cristo en la cruz. Pedro les recuerda que solo la palabra de Dios permanece para siempre y en esto se halla la fortaleza de la iglesia. Hasta aquí, queridos hermanos, hemos visto el resumen de la primera epístola y el primer capítulo del apóstol Pedro. Que el Señor nos siga ayudando a crecer en el conocimiento y en el ejercicio de la piedad de su voluntad, según su propia soberanía. En el nombre de Jesús. Amén.